Las mejores frases de David Goggins. Seguro que encontrarás fuerza en estas poderosas frases del autor de Nunca Terminar. Desencadena tu mente y gana la guerra interior, el único hombre de la historia que ha completado un entrenamiento de élite como Navy SEAL, Army Ranger y Air Force Tactical Controller, y uno de los mejores atletas de ultramaratones y resistencia del mundo, quien, además, ostenta el récord mundial de dominadas. La inspiradora historia del orador David Goggins es miembro del OSEAL de la Marina de los Estados Unidos y atleta de resistencia de fama internacional. Es, sin duda, motivacional por su perseverancia. Ha conocido bien tanto el dolor y la adversidad, desde la pobreza y los abusos en la infancia hasta el racismo, como el éxito y el fracaso en la búsqueda de su propio camino. La vida no es fácil y todos pasamos por algún momento difícil, Goggins lo sabe, pero tus decisiones y tu mentalidad pueden contribuir en gran medida a conseguir una mejor vida. Así que, si buscas una gran dosis de inspiración o necesitas un empujoncito para superar un bache, no hay mejor manera de empezar que con estas frases positivas. Estás en riesgo de vivir una vida tan cómoda y suave que morirás sin haberte dado cuenta nunca de tu verdadero potencial. Es mucho más que mente sobre materia. Requiere de una autodisciplina implacable para programar el sufrimiento en el día, cada día. La negación es la máxima zona de confort. Las conversaciones más importantes que jamás tendrás son las que tendrás contigo mismo. El dolor desbloquea un pasadizo secreto en la mente. Uno que conduce tanto a un desempeño máximo como a un hermoso silencio. No te detengas cuando estés cansado. Detente cuando hayas terminado. Todo el mundo fracasa alguna vez y no se supone que la vida sea siempre justa, y mucho menos que ceda a todos tus caprichos. Debes reconocer lo que vas a hacer, destacar lo que no te gusta de ello y dedicar tiempo a visualizar todos y cada uno de los obstáculos que puedas. El boleto a la victoria a menudo depende de sacar lo mejor de ti cuando te sientes de lo peor. La mayoría de las guerras se ganan o se pierden en nuestras mentes. Puede ser satisfactorio, pero eso es otra palabra para la mediocridad. ¿Eres un buzo experimentado? Estupendo, despréndete de tu equipo, respira hondo y conviértete en un buzo capaz de hacer 30 metros libres. ¿Eres un triatleta de primera? Genial, ahora aprende a escalar. ¿Disfrutas de una carrera increíblemente exitosa? Estupendo, ahora aprende un nuevo idioma o habilidad. Obtén un segundo título. Siempre hay que estar dispuesto a aceptar la ignorancia y volver a ser el estúpido de la clase, porque es la única manera de ampliar tu cuerpo de conocimientos y tu cuerpo de trabajo. Es la única manera de ampliar tu mente. O mejoramos o empeoramos. Romper los grilletes y estirarse más allá de nuestros límites percibidos toma mucho jodido esfuerzo, a menudo trabajo físico, y cuando te pones a ti mismo en la línea, la duda y el dolor te recibirán con su punzante combinación que te pondrá de rodillas.
Siempre hay que estar preparado para ajustarse, recalibrarse y seguir adelante para ser mejor, de alguna manera. Si quieres dominar la mente y eliminar tu regulador, tendrás que volverte adicto al trabajo duro. Porque la pasión y la obsesión, incluso el talento, solo son herramientas útiles si tienes la ética del trabajo para respaldarlos. La mayoría de nosotros barremos nuestros fracasos y secretos oscuros bajo la alfombra, pero cuando corremos hacia los problemas, se levanta esa alfombra y nuestra oscuridad resurge, inunda nuestra alma, e influencia las decisiones que determinan nuestro carácter. La mayoría de las personas no le hablarían así a su madre para agradecerle, pero solo tú sabes lo poderoso que este mensaje realmente es. Muchos de nosotros nos rodeamos de personas que responden a nuestro deseo de comodidad. Personas que prefieren tratar el dolor de nuestras heridas y evitar que se produzcan más lesiones, antes que ayudarnos a superarlas e intentarlo de nuevo. Necesitamos rodearnos de personas que nos digan lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír, pero que al mismo tiempo no nos hagan sentir que nos enfrentamos a lo imposible. Mi madre era mi mayor fan. Siempre que fracasaba en la vida, me preguntaba cuándo y dónde volvería a intentarlo. Nunca dijo, bueno, tal vez no esté destinado a ser. Buda famosamente dijo que la vida es sufrimiento. No soy budista, pero conozco a qué se refería y también tú. Para existir en este mundo, debemos luchar contra la humillación, sueños rotos, tristeza y pérdidas. Simplemente así es la naturaleza. No podemos controlar todas las variables de nuestra vida. Es lo que hacemos con las oportunidades revocadas o que se nos presentan lo que determina cómo acaba una historia. En cada fracaso hay algo que ganar, aunque solo sea práctica para el próximo examen que tendrás que hacer. Porque ese próximo examen va a llegar. Eso es una garantía. Sabía que la confianza que había desarrollado no provenía de una familia perfecta o de un talento dado por Dios. Venía de la responsabilidad personal, la cual me dio respeto propio, y el respeto propio siempre te iluminará un camino hacia adelante. No hay más tiempo que perder. Las horas y los días se evaporan como charcos en el desierto. Es por eso que está bien ser cruel contigo, siempre y cuando seas consciente de que lo estás haciendo para mejorar. El ser humano es capaz de mucho más de lo que uno cree. Abre la mente a las verdaderas posibilidades del potencial humano y, con eso, viene un cambio en tu mentalidad. Se necesita una gran fuerza para ser lo suficientemente vulnerable como para arriesgar el culo, en público, y luchar por un sueño que parece que se te escapa de las manos. A través de mi historia conocerás de lo que el cuerpo y la mente son capaces cuando son llevados a su límite, y de cómo se llega hasta ese punto. Porque cuando estás determinado, lo que sea que esté frente a ti, sea racismo, sexismo, lesiones, divorcios, depresión, obesidad, tragedia o pobreza, se convierte en el combustible para tu metamorfosis.
Todos necesitamos pequeñas chispas, pequeños logros en nuestras vidas para alimentar a los grandes. Piensa en tus pequeños logros como si fueran leña. Cuando quieres hacer una hoguera, no empiezas encendiendo un gran tronco. Recoges un poco de pelo de bruja, un pequeño montón de heno o hierba seca y muerta. Lo enciendes y luego añades palos pequeños y más grandes antes de echar el tronco de tu árbol en la fogata. Porque son las pequeñas chispas que inician pequeños fuegos, las que finalmente generan el calor suficiente para quemar todo el puto bosque. El héroe eres tú.